Bueno, sí, vamos a seguir entonces. Este, el, eh, estaba comentando que yo hice una valoración y la persona que la encargó se empeñaba en que, en que la marca valía mucho. ¿Ok? Y yo le comenté que normalmente cuando se hace la valoración de la marca, se parte de la valoración financiera, ¿ok? Y normalmente la valoración de la marca es menor que la valoración financiera, ¿no? ¿Ok? Entonces es terrible, pero es así, ¿no? ¿Ok? Ok. Este, eh, ok. El, esto ya lo vimos. ¿Ok? Esto creo que, no, estábamos aquí. Fíjense que aquí está en el caso, en este caso, el, el estado de ganancias y pérdidas de esa empresa. Fíjense que la empresa tiene un ingreso por venta, tiene un costo de ventas, por supuesto, eso determina una utilidad bruta, después el gasto operativo y Profe, permiso, no sé a si ver, seré la única, pero no veo la imagen, ¿no ves la imagen? no veo la presentación. La Ok. presentación, sí. Y a todos les pasa o no? Sí, profesor, no se ve la imagen. Ok, Buenas tardes, profe. Por mi parte tampoco. Se ve. ok, vamos a volverla a cargar a ver si ahorita sí se agarra. Sí, profe, ahora sí. Ok, era un problema de carga, pues. Ok, Ah, ok, vale. sí. Ok, vamos entonces a seguir esto, pues. Bueno, estaba diciendo que este es el estado de resultados. Fíjense que esta es la utilidad bruta, esta es la utilidad operativa, esta es la que de verdad le interesa al financista. ¿Ok? A la empresa la empresa puede dar pérdida, ¿ok? Pero si tiene utilidad operativa se supone que tiene caja, ¿no? ¿Ok? Entonces ese es uno de los indicadores que más se toman en cuenta cuando se está haciendo el análisis y también la valoración, ¿no? ¿Ok? Porque yo puedo partir de la utilidad operativa o puedo partir de la utilidad neta, ¿ok? Sumándole algunos de los valores que resté, ¿ok? Por lo cual al final termino llegando a la misma utilidad operativa, ¿no? De hecho, hay un indicador que se usa mucho en finanzas que se llama el flujo de caja operativo, ¿no? Que es la utilidad más la utilidad operativa más la depreciación, ¿no? Eso se usa con mucha frecuencia, ¿no? Este, bueno, fíjense que después de la utilidad operativa es que se imputa el gasto de intereses, ¿ok? Y después que se imputa el gasto de intereses es que se paga el impuesto, ¿no? ¿Ok? O sea, se tiene la utilidad imponible y con la utilidad imponible se calcula el impuesto, ¿ok? Y al final, da la utilidad neta, ¿no? ¿Ok? En el caso de Venezuela, ¿ok? Es obligatorio que los dividendos se pagan sobre la utilidad neta, ¿ok? En otros países, por ejemplo en Estados Unidos, se puede pagar dividendos sobre el flujo de caja, ¿ok? Este, en Venezuela eso está prohibido, ¿no? ¿Ok? Pero se puede hacer, ¿ok? Entonces, normalmente el dividendo siempre es menor que la utilidad neta, ¿no? En el caso venezolano, ¿no? Si, como nosotros vamos a trabajar con empresas norteamericanas, probablemente puede ocurrir un caso extraño en el cual el dividendo es mayor que la utilidad neta, ¿ok? Y eso es válido, ¿ok? O sea que no es que eso no está mal en la legislación norteamericana. ¿Ok? El estado de flujo de caja, ¿no? Ojo que esto es distinto al flujo de caja del cual venimos hablando, ¿no? Hay tres estados financieros, el balance general, el estado de ganancia y pérdida, y el estado de movimiento del efectivo o estado de flujo de caja, ¿no? ¿Ok? Que se aproxima un poquito al al flujo de caja que calcula el financista, ¿ok? Es más, de hecho, de aquí parte el flujo de caja que calcula el financista, y esto muestra los movimientos de la caja de una empresa durante un periodo de tiempo, ¿no? Y enfoca su atención en la situación de caja de la empresa, precisamente porque a los financistas les interesa es la caja de la empresa, no la utilidad, ¿no? ¿Ok? Y aquí hay un dicho que es un poco lo que habíamos dicho, una firma puede ser rentable y tener muy poca caja. ¿Ok? De hecho, en Citi usaban una expresión de que el cash is king, ¿ok? O sea, la caja es el rey,
y una empresa puede perder plata, ¿ok? Indefinidamente siempre y cuando tenga caja, ¿ok? Pero una empresa no puede soportar un año de ganancias si no tiene caja, ¿ok? Es más, ahí le enseñan a uno mucho esto porque obviamente cuando se le presta a una empresa, se le presta en función del flujo de caja y no en función de la utilidad que tiene, ¿no? ¿Ok? Ok, el flujo de caja es independiente de los métodos contables, ¿ok? O sea, si no importa el método contable que yo use, la caja al final se va a, a delatar y yo voy a saber si la empresa está ganando plata o no está ganando plata, ¿ok? La otra es que el impuesto sobre la renta usa el ingreso contable para el cálculo de impuestos, ¿ok? Pero las normas contables tienen un efecto secundario en la caja, ¿ok? O sea que no importa la norma contable que yo utilice, la caja al final se delata, ¿ok? Con bastante precisión, ¿no? Y eso es lo que de verdad le interesa al financista, ¿no? Cómo está la caja, ¿no? Y bueno, y un ejemplo de un estado de cambio en el flujo de efectivo es esto que están viendo aquí, o sea, se parte de la utilidad neta, se suma la depreciación, fíjense que esa es utilidad más depreciación, que es un poco lo que habíamos dicho de que es un rudimento de flujo de caja, ¿ok? Después, restamos el incremento en las cuentas por cobrar. Fíjense que aquí trabaja con variaciones, ¿no? O sea, cuánto creció la cuenta por cobrar, cuánto creció el inventario, cuánto creció pasivos a corto plazo, ¿ok? El resultado de eso me da la caja proveniente de las actividades de operación. Después, cuánto se invirtió en nueva planta, ¿ok? Lo cual, si se lo resto, me da el flujo de caja proveniente en las actividades de inversión, ¿ok? Luego resto los dividendos pagados y luego sumo la deuda de corto plazo y eso me da el flujo de caja proveniente del financiamiento, ¿ok? Y bueno, y esto me dice cuánto creció la caja, ¿no? Esto es lo que de verdad es lo que de verdad la empresa se ganó en el año, lo que creció la caja, ¿no? Y fíjense, si la empresa de verdad ganó 20, ¿ok? Y está reportando 23,4, está reportando más de lo que ganó, ¿ok? Entonces, eso, a mí lo que me interesa de verdad es esto, ¿ok? No la utilidad, ¿ok? ¿Estamos? Ok, ¿cómo se hacen los análisis de razones, ¿no? Ojo con esto, ¿ok? El, el análisis financiero, ¿ok? No son números, ¿ok? Tirados al voleo, ¿ok? Y es más, es mucho más sensato, ¿ok? Leer las notas del balance y descifrar a través de las notas del balance lo que pasó, ¿ok? Que ver los números, ¿ok? Por lo cual, los índices se usan para ratificar lo que ustedes encontraron en el texto de las notas del balance. ¿Ok? O sea que el análisis financiero no es tanto número como la gente cree. ¿Ok? Uno usa los indicadores para acentuar mucho lo que uno consiguió en la lectura de las notas del balance. ¿Ok? Y en los cálculos que uno hace para encontrar el flujo de caja. ¿Ok? Y bueno, ese análisis de razón de razones consiste en tomar la información de uno o varios de los estados financieros de un periodo y analizar las relaciones que se presentan entre ellos. ¿Ok? Ese tipo de análisis permite comparar el rendimiento de la empresa, ¿ok? A lo largo del tiempo y comparar el rendimiento de la empresa con respecto a otras empresas de la industria a la cual pertenece, ¿no? Y eso también es bastante útil, ¿no? O sea, saber cómo se comporta mi empresa en relación a las otras empresas del sector, ¿ok? Y bueno, y esas razones financieras se categorizan de la siguiente manera, ¿no? Índices de rentabilidad, índices de liquidez, índices de actividad y rotación, índices de endeudamiento, índices de cobertura e índices bursátiles, ¿no? Estos últimos no aparecen en muchos libros de análisis financiero, sin embargo, yo los enseño, ¿ok? Es importante señalar que las razones financieras obedecen a ciertos patrones y no siempre se usa la misma fórmula para su cálculo. Por lo tanto, antes de tomar su valor en una forma absoluta, se debe analizar el significado y el método de cálculo que se va a utilizar, ¿no? ¿Ok? Eso hay que tenerlo bien presente, ¿ok? Los índices de rentabilidad, ¿no? Permiten ver la rentabilidad de la empresa
en, ¿cómo se llama? En el contexto de las inversiones que realiza para obtenerlas a nivel de las ventas que posee, ¿no? Y los más empleados son estos que siguen, ¿no? El rendimiento sobre venta, que es la utilidad neta entre el ingreso por venta. Fíjense que vamos a usar una metodología que es la que normalmente se usa en los análisis, ¿no? Como estas dos cuentas, ¿ok? Son del estado de resultado, entonces se toman tal cual son, ¿ok? Cuando se mezclan estados, vamos a hacer otra cosa y ya lo vamos a ver, ¿no? Ok, fíjense, por ejemplo, si yo quiero calcular el margen bruto, yo tomaría la utilidad bruta entre las ventas, ¿ok? Esa sería la forma en la que la cálculo, y fíjense que de nuevo son dos cuentas del estado de resultados, por lo cual no hay mayor cálculo, ¿no? Pero aquí ya estoy combinando una cuenta del estado del resultado, que es utilidad neta, ¿ok? Con una cuenta del balance general, que es el patrimonio, ¿ok? Entonces yo el patrimonio lo promedio, ¿ok? O sea, tomo el patrimonio del inicio, el patrimonio del final y lo divido entre dos, ¿ok? Y entonces hago el cálculo con el patrimonio promedio, ¿ok? Porque estoy combinando flujo con saldo, ¿ok? Los flujos son los estados, las cuentas del estado de resultados o las cuentas del estado de cambio en la situación del efectivo, ¿ok? Y las cuentas del balance son los saldos, ¿no? Entonces, para comparar un saldo con un flujo, el saldo lo tengo que colocar en promedio, ¿no? ¿Ok? Esto es lo que normalmente se llama return on equity, ¿ok? En inglés, retorno sobre patrimonio o resultado sobre patrimonio, ¿ok? También puede haber un resultado sobre activos, ¿ok? Operativo, ¿ok? Fíjense que aquí estoy tomando la utilidad operativa, le estoy multiplicando uno menos la tasa de impuestos y como estas cuentas son del estado de resultados y los activos son una cuenta del balance general, la cuenta del balance general va en promedio, ¿ok? ¿Estamos? Ok, el retorno sobre capital invertido, ¿no? Tomo la misma utilidad operativa, eh, no, aquí tomo la operativa y le resto los impuestos, ¿ok? Y tomo los activos promedios menos los activos prescindibles, ¿ok? O sea, los activos que no se usan en el proceso productivo para medir el resultado sobre capital invertido, ¿ok? Este indicador se usa mucho ahora, ¿ok? O sea, desde los años 90 para acá, ¿ok? Que es el valor económico añadido o el valor económico agregado, ¿ok? Que es el EVA, ¿ok? Enterprise Value Added. Ese se calcula tomando la utilidad neta, sumándole los impuestos, ¿ok? Y restándola del WACC, que es un indicador que vamos a aprender a calcular aquí, multiplicado por los recursos que se utilizan para producir esa utilidad neta, ¿no? ¿Ok? Entonces esto me dice a mí cuánto la empresa verdad generó de valor económico en el periodo, ¿no? ¿Ok? Por eso es que se usa mucho hoy en día, ¿no? ¿Ok? Los índices de liquidez miden la capacidad que tiene la empresa de convertir sus activos en caja, ¿ok? O de obtener caja para satisfacer el pasivo circulante y otras obligaciones, ¿ok? Es decir, miden la solvencia de corto plazo de la empresa. Mientras mayores son los números que nos dan los índices de liquidez, mayor será la solvencia de la empresa en el corto plazo, ¿no? Y los que más se usan son estos, ¿no? Lo que se llama razón circulante o corriente, y fíjense que aquí estoy dividiendo el activo circulante entre el pasivo circulante, los dos son saldos, ¿ok? Pero como los dos son saldos, no uso promedios, ¿no? Sino que uso el saldo final y ya, ¿ok? La razón ácida, o en inglés la quick ratio, ¿ok? Sería la caja y los valores negociables, ¿ok? Entre el pasivo circulante. O sea, este es un indicador de liquidez mucho más rígido que este, ¿no? Pues este toma todos los activos circulantes, este toma solamente los muy líquidos, que son la caja y los valores negociables, ¿ok? Por lo cual aquí se excluyen los inventarios, las cuentas por pagar, ¿ok? Perdón, las cuentas por cobrar, ¿ok? Ok, los índices de actividad y rotación, ¿no? Que miden la eficiencia con la cual la organización hace uso de sus recursos, ¿ok? Y mientras mejores sean estos índices, se estará haciendo un uso más eficiente de los resultados utilizados, ¿ok? Y los índices que más se utilizan
son la rotación de cuentas por cobrar, fíjense, aquí estoy combinando saldo con flujo, ¿ok? El saldo en promedio, ¿no? Entonces, cuentas por cobrar promedio entre ventas, ¿ok? Me da la rotación de cuentas por cobrar, ¿no? ¿Ok? La de existencia sería costo de venta entre existencia promedio, ¿ok? Los inventarios promedio y el costo de ventas tal cual es. O sea que estoy combinando es- flujo con saldo y el saldo en promedio, ¿ok? Aquí, la rotación de cuentas por pagar, fíjense que esta se hace con las compras, ¿no? Porque uno utiliza las cuentas por pagar para financiar las compras, ¿no? Entonces uno toma en cuenta las compras de mercancías, ¿ok? Y la divide por las cuentas por pagar promedio, ¿no? Y por si acaso, los balances nunca dicen cuántos son las compras, ¿ok? Las compras se calculan con esta ecuación que está acá, ¿ok? Entonces, si ustedes saben que costo de venta es inventario final, inventario inicial más compra menos inventario final, de ahí sacan las compras, ¿ok? Por despeje, las compras serían el costo de venta menos el inventario final, el inventario inicial más el inventario final, ¿ok? O sea, así es como se calculan las compras, ¿no? Y los índices de rotación se calculan a partir de los de actividad, ¿ok? eh, en nuestro caso, perdón, los de actividad se calculan en base a los de rotación, ¿ok? O sea, yo tomaría el año, pudiera tomar 365, 366 o 360, depende de cómo yo estoy midiendo el año, y lo divido entre la rotación de cuentas por cobrar, y eso me dice los días que yo me tardo en cobrar mis cuentas por cobrar, ¿no? ¿Ok? De la misma manera, puedo hacer eso el, para las ¿cómo se llaman? Las rotaciones de cuentas por cobrar, ¿ok? Y lo puedo hacer para la rotación de inventario, ¿no? ¿Ok? ¿Ok? O sea que de esos dos indicadores se sacan las rotaciones, perdón, los días de cobro de inventario y de pago, ¿ok? ¿Ok? Y bueno, bueno, aquí está la rotación de cuentas por pagar, ¿ok? O sea, el plazo promedio de las cuentas por pagar, ¿ok? Que es el plazo que yo me tardo en pagar mis deudas, ¿no? ¿Ok? Ok, mira, estos están, o sea, el asunto fue que repetí dos láminas, ¿ok? Ok, este, y bueno, de aquí se calcula una cosa muy importante que es el periodo de financiamiento, ¿no? Si ustedes toman el plazo promedio de las cuentas por cobrar, le suman el plazo promedio del inventario y le restan el de cuentas por pagar, les dice si la empresa se está financiando o la empresa está financiando a sus clientes, ¿ok? Y cuánto es el plazo por el cual se financia o financia, ¿no? ¿Ok? O sea, esto es un índice también de actividad del negocio, ¿no? Ok, esto se va a cortar. eh, Les doy un nuevo sitio para que se conecten y nos vemos en un momentico.